hermanos en Cristo Jesús. Le habla su hermano Didascalo Soriano, otra vez en sintonía. Quiero decirle, amados hermanos, que tuvimos una falla. Bueno, la hermana Lynn dice que se escuchaba bien, amén. Gloria sea al Señor. No tuvimos una falla. Yo me veía entrecortado, algunos hermanos también me decían lo mismo, pero parece que fue un breve o pequeño error. Amén. Dios les bendiga nuevamente. Dios le bendiga a los hermanos que se están conectando. Dios bendiga a la hermana Lynn, ¿verdad? Dios le bendiga al hermano León de Israel Ministry. Dios le bendiga a mi hermano Manuel. Amén. Gloria sea al Señor. Y a todos los hermanos que van a estar viendo esta transmisión. Realmente no espero, yo sé que hoy, gloria a Dios, un jueves, yo sé que yo no espero mucha audiencia, pero sé que los hermanos siempre miran los estudios de manera grabada, o sea, posterior a la grabación. Amén, amado Israel Sedano, Dios te bendiga mucho. Amén, gloria sea al Señor. Estamos aquí, compartan el video a todos los hermanos que ustedes puedan. Gloria sea al Señor, estamos en vivo, gloria sea al Señor. Y hoy estaremos, como ya le había dicho anteriormente, hablando sobre Daniel, especialmente el capítulo 9, del verso 24 al verso 27. Yo voy a dividir este estudio, que va a ser bien corto, este estudio, que es un estudio teológico pero académico, lo voy a dividir en 3 tópicos. Primero, un contexto gramatical, luego el contexto histórico y luego el contexto teológico o escatológico del libro de Daniel. Amén. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, hay una necesidad en poder desglosar, hablar sobre Daniel. No solamente sobre Daniel, escuchen bien, hermano, sino que tenemos que hablar siempre de todos los textos bíblicos que nosotros podamos, amados hermanos. La Biblia está bajo ataque. Hicimos un comentario hace ratito sobre la teología liberal que comenzó en el año 1700. Principales fundadores, o por lo menos los más influyentes, aparte de Manuel Kant, está Friedrich Daniel, que se trata de la teología liberal, y J.C. 1725, ahí por ahí ronda la fecha, donde esta teología ha atacado ferozmente la ortodoxia cristiana. Entiéndase por ortodoxia lo que tiene que ver con doctrinas fundamentales, y en este caso de la fe cristiana. Todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana están siendo atacadas por esta teología. Esta es la teología, y yo diría la herejía más putrefacta de todos los tiempos. La teología liberal se ha ensañado contra la palabra de Dios, contra toda la doctrina que hoy creemos, sostenemos que son auténticas y que son importantes para la fe cristiana. Por eso es importante hablar de la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? La ortodoxia en el ámbito del cristianismo, como lo define la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es un sistema de creencia que es característico y fundamental de toda política o religión. En este caso, en el cristianismo, la ortodoxia son todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Amén. Gloria sea al Señor. Algo que tenemos que tomar en cuenta, amados hermanos, es que la mayoría de los teólogos liberales, los ateos del nuevo movimiento ateo, los agnósticos, los gnósticos, inclusive aquellos que son de la línea de los panteístas, gloria a Dios, están despotricando contra la Biblia. Existe lo que se llama la escuela de Copenhague, que a esta línea se le llama ciencia bíblica minimalista y que está encargada de despotricar contra todo lo que tiene que ver la ortodoxia cristiana, utilizando la ciencia bíblica para destruir, despotricar contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Estamos en un tiempo peligroso y estamos en un tiempo en que los creyentes tienen que asirse más que nunca de la palabra de Dios. Y tenemos, hermanos, que desmentir, tenemos que hablar, tenemos que desenmascarar esta corriente que está surgiendo el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 2, perdón, en el verso 1 dice que así como hubo falsos profetas, va a haber falsos maestros que van a introducir herejías destructoras entre el pueblo. La palabra griega que se utiliza por falsos maestros es pseudodidaskalos, y pseudodidaskalos significa propagadores de errores. Usted tiene solamente que mirar las redes. Dios te bendiga, Israel Hernández. Dios te bendiga más, amados hermanos. Mire las redes. Mire, trépese en YouTube, trépese al Facebook, al Twitter, para que usted vea que lo que más hay es un montón de personas que se autodenominan maestros y que están propagando herejías, están propagando falsas enseñanzas. La teología liberal que surgió en el año 1700 y que vamos a dar un taller totalmente gratis sobre esto, entonces vamos a estar hablando sobre esto, que estuve hablando con el hermano Milanés,
que me escribió ahorita sobre este tema. Vamos, hermano, a desenmascarar este movimiento, hermano, que está ostentando contra las doctrinas bíblicas. Y déjeme decirle, hermano, que nosotros estamos capacitados, estamos listos para defender la Biblia en cualquier terreno que sea. Amén. Nosotros no tenemos compromiso con nadie. Nosotros vamos a ser siempre bíblicos. Y vamos a interpretar la Biblia de manera correcta a través de los elementos adecuados, como la hermenéutica y el exégesis. Y vamos a permanecer en la palabra de Dios a partir del 1700. Yo quiero que usted sepa esto, porque esto es bastante importante, amado hermano. Una corriente que se fundamentó en una frase, la cual dice el yo pensante, que nace en la era de lo que se llama el humanismo, la época de la ilustración y luego la época del romanticismo, donde un sinnúmero de supuestos maestros, supuestos eruditos, supuestos teólogos, vamos a decirlo así, o historiadores, como se quieran llamar, comenzaron a profundizar en un terreno peligroso, satánico, que hoy por hoy en las universidades, en los centros teológicos, se están sosteniendo. Uno de ellos es el famoso J. Seller, la cual atacó y dijo que no existía, que no creía en la inspiración de la Biblia. Emmanuel Kant redujo la Biblia a un mero pensamiento racional, despojando a Cristo de su deidad y enseñando de que la Biblia debe ser filtrada por la razón y que todo texto que no se cuadre por la Biblia tiene que ser desechado. Friedrich Daniel proyectó prácticamente el tema de la fe como una experiencia humana religiosa, y a través de la combinación con otros liberales que vamos a citar mientras estemos dando el estudio, gloria sea al Señor, proyectaron, inclusive osaron llegar tan lejos a decir que aún la resurrección de Cristo ocurrió en el corazón de los apóstoles, o sea que no hubo resurrección. Eso, hermano, así de putrefacta es esta teología. Dios bendiga a los hermanos que siguen conectando, gloria sea al Señor. Así que, amados hermanos, vamos a comenzar este estudio. El tema de hoy, gloria sea al Señor, es Daniel. ¿Y por qué hablo de Daniel? Porque dentro de todos los ataques que tiene la teología liberal, el ateísmo y toda la corriente de la anticristiana que existen hoy, uno de los libros más atacados es el libro de Daniel. Y usted sabe que actualmente está en boga, ¿okay? Está en boga el tema de lo que se llama el tema de las 70 semanas de Daniel. Creo que es el tema preferido de el hermano, se le puede decir hermano, del ateo agnóstico Carlos Sierra, que lo interpreta bastante mal. Él piensa que lo interpreta bastante bien. Lo vamos a explicar en el contexto histórico de Daniel, porque él interpreta bastante mal este texto, torciendo el significado correcto y lógicamente para despotricar contra el cristianismo y contra lo que creemos, ¿verdad? Por lo menos en los contextos teológicos de las escrituras. Otros también despotrican contra este libro, especialmente el tema de las 70 semanas. Las 70 semanas de Daniel, que tiene, ¿verdad?, connotaciones futuristas, que tienen connotaciones escatológicas, y que es uno de los textos que habla a favor de lo que hoy conocemos como la esperanza mesiánica, sobre la manifestación de un Mesías que hoy por hoy nosotros sabemos, creemos y sostenemos que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos, amados hermanos, a continuar. Vamos a tener la lectura. Solamente me voy a basar en el verso 24 al verso 27. El texto dice, el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, dice de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y yo quiero leer el verso 23, la cual dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. El verso 25, que también es bastante importante para nosotros poder entender este estudio, sostiene y dice: sabe pues, se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Vamos a darlo ahí para, ¿verdad?, no alargarle mucho el texto y poder darle una explicación más amena. Gloria sea al Señor. Sigan compartiendo este video, gloria sea al Señor, y vamos a tratar de ser lo más bíblico posible. ¿Okay?
vamos a tratar de hacer uso de la correcta hermenéutica. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de comenzar este estudio es que la Biblia es interpretativa. Esto es un principio que muchas personas no lo entienden. Cuando vamos a la Biblia, tenemos que ir a la Biblia buscando interpretarla. ¿Y qué significa eso? El apóstol Pedro sostuvo y dijo que la profecía, las escrituras, no son de interpretación privada. Creo que entienda esto. Sino que los hombres, los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, lógicamente, hablaron. Escuche bien, esto es importantísimo. Ellos hablaron. Y yo quiero que usted sepa, amados hermanos, que cuando aquí Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, la palabra interpretación, ¿verdad?, que es muy importante aquí, que es un sustantivo genitivo singular, viene de una palabra griega que significa epilupsis, y epilupsis significa explicación. Mientras que la palabra interpretación propia, que es un adjetivo genitivo, viene de la palabra griega idios, y esta palabra significa propio. El apóstol Pedro está diciendo que jamás las escrituras pueden ser de una explicación personal, subjetiva. Hoy lo que tenemos un montón de gente haciendo exégesis del texto. Y eso es una falta grave. Eso es una falta grave. Y algo que quiero denotar acá es que también el apóstol Pedro en el texto siguiente dice, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, que escuche bien, inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí hay una palabra importante, y es que cuando dice hablaron siendo inspirado, la palabra siendo, que es un verbo presente participio, me parece que también es pasivo en el texto griego, y termina en una palabra llamada fero. Y esta palabra fero, que es distinto a lo que el apóstol Pablo habló en Tesalónica 3, la palabra seuneusto, que es inspiración, respiración, soplo divino. Aquí el apóstol Pablo llama fero. ¿Y qué significa fero? Fero es una palabra que significa producir, sustentar, traer, ¿okay? Algo que es enviado desde adentro. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, que los hombres de Dios hablaron, pero de lo que se produjo en ellos, de lo que había en ellos, de lo que Dios colocó en ellos. De igual manera, Timoteo, cuando el apóstol Pablo le habla de la inspiración a través de la palabra sonesto en griego, significa que Dios respiró su soplo sobre ellos para que ellos puedan quedar inspirados al momento de escribir la palabra. Okay. Entonces tenemos que entender que esto no es de interpretación privada. Okay. Esto no tiene que ver con ser subjetivo, esto tiene que ser con ser objetivo, respetar los contextos, respetar la Biblia dentro de su cosmovisión. Okay. Yo siempre he dicho que cuando vamos a la Biblia, y esto es lo que significa interpretar, la Biblia es interpretativa. Okay. Esto es bastante importante. El asunto es que no todos interpretan la Biblia. Quien le diga a usted que la Biblia no es interpretativa está bastante equivocado. Siempre le recuerdo un texto, que ese texto me leía tanto en el instituto bíblico como en la universidad. Me acuerdo de que este texto para mí era fascinante, el que yo voy a leer ahora, porque este texto declara que la Biblia puede ser mal explicada, mal interpretada, y la necesidad es de interpretar, de trazar bien la palabra de Dios. Esto es bastante importante. Segunda de Timoteo 2:15, recita y dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y la frase usar bien, que es un verbo presente activo, participio, es una palabra que es ortotomeo en griego, que significa trazar, cortar, derecho. ¿Y sabe lo que significa esta palabra? Esta palabra significa hacer un trazo derecho, sin doblarse. La traducción más correcta aquí es que traza bien la palabra, que interpreta bien la palabra. Oh, gloria a Dios. Y hoy lo que hay un montón de maestros, sean cristianos o no, ateos o no, que están interpretando de manera propia, subjetiva el texto. Y lo más grande es que existe una escuela minimalista propia de la escuela de Copenhague, que utiliza inclusive las disciplinas científicas para despotricar contra las escrituras, para despotricar contra la persona y obra de Cristo, para acabar, gloria a Dios, ridiculizar las doctrinas fundamentales de la fe. Oh, gloria sea al Señor Jesús. Pero quiero que sepa que la verdad siempre prevalece. La verdad es la verdad,
no importa quién le esté considerando. Entonces, explicando esto y explicando de que iban a haber falsos maestros como hay hoy, inclusive personas que iban a introducir de manera encubierta, sigilosa, herejías. Y quiero que sepa que cuando se habla de la palabra herejías, ok, en Pedro se está hablando de una palabra que subyace o evoca en el griego jairesis. Amén. ¿Qué significa la palabra jairesis? Ok, la palabra herejía. Gloria sea al Señor. Jairesis es una que, dicho sea de paso, es destructora. Ok, es un sustantivo acusativo y esta palabra tiene que ver con disensión, sectarismo, que inicia con una elección, una alternativa. Ok, o sea, la mayoría de las herejías, Dios te bendiga, mi hermano Manuel, gloria sea al Señor. La mayoría de las herejías comienzan por una opinión. Bueno, yo creo que, bueno, el diluvio, pero para mí eso es un mito. Eso es una opinión. Pero cuando esa opinión se vuelve una, ¿qué? Una elección personal y reúne seguidores, entonces eso se ha convertido en sectarismo. Por eso es que cuando Pedro usa la palabra jairesis, la connotación es disensión, sectarismo. ¿Y qué es una herejía? La gente tiene que entender que una herejía es todo aquello que se aparta de lo generalmente aceptado. En este caso, una herejía es todo aquello que se aparta de la ortodoxia o de las doctrinas fundamentales de la fe. Toda persona que despotrica contra las doctrinas fundamentales de la fe, como la inspiración de la Biblia, como la divinidad de Cristo, la Trinidad, entre otras cosas, es un hereje. Perdóneme, hermano, si usted se siente ofendido por lo que le estoy diciendo, pero esta es la realidad, amado hermano. Y uno de los ataques feroces de la teología liberal que inicia en el 1700 y tiene como grandes pilares, hay un montón de pilares, pero uno de ellos que echó la duda de la inspiración bíblica es J. Sandler, que hasta llegó a poner en duda la autoría de Apocalipsis, que no es nuevo, no es nuevo. Puso en duda los autores de algunos libros de la Biblia y echó el fundamento de lo que muchos hoy están enseñando, que creen que están enseñando algo nuevo, pero que no saben es que lo que están enseñando son cosas que ya se habían fundamentado años atrás. Y ellos aparecen, vienen ahora como mostrar los Illuminati, supuestamente con una verdad revelada. Ahora conocí la verdad. No, usted no conoció la verdad. Usted se topó con el error, usted se topó con el engaño. Y el apóstol Pablo, hablando en su epístola a los colosenses, él exhorta de la siguiente manera, y él dice: mirad, escuche bien, hermano, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad, es del griego blepo. Significa intensivamente estén mirando. Es un verbo presente activo. Significa estén pendientes. Alabado sea el Señor. ¿Cómo así? Sí. Mirad que nadie os engañe. Engañar se traduce literalmente como alguien que se lleva un botín, un verbo presente activo. Y esta palabra es sulogogeo en griego y significa llevar lejos, seducir. ¿Y por qué es importante esto, amados hermanos? Porque hay doctrinas que seducen y apartan a los creyentes de la verdad. Tal y como el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2. Escuche lo que el apóstol Pablo dijo sobre Eva, que dicho sea de paso, está dando por histórico el evento de la serpiente y Eva. Eso es otro tema. Gloria sea al Señor. Ponen en duda la historicidad del Génesis, especialmente el capítulo 1 al capítulo 11. Y ahora aparecen unos supuestos eruditos diciendo que eso es un mito histórico. Y claro, nosotros no ponemos en duda que el concepto mito en los tiempos antiguos no era como una fábula, era una forma de ellos presentar verdades que no sabían cómo explicarlas, pero no, Génesis no puede jamás ser mito histórico, o es mito o es histórico, pero no puede presentar un cuadro mito histórico. Dios bendiga Pastor Elías, gloria sea al Señor, que también está con nosotros. Y yo respeto todo esto, hermano. Y ya vamos a tener estudios, vamos a estar hablando de la historicidad del Génesis. Posiblemente el otro jueves tengamos, si no tenemos la segunda parte de este estudio, vamos a tener lo que se llama el cántico del siervo, Isaías 53, y vamos a desmontar la película, como andan muchos ahí, ateos y otros, diciendo que eso es un simple poema
que es una metáfora que no evoca en un evento literal y que por lo tanto no se refiere al Mesías, esa declaración para mí es una declaración totalmente que subyace en una ignorancia abismal. Un académico que se atreva a decir y a no diferenciar un poema con tintes literales de una metáfora, hermano, yo pongo en duda su título. Glorias. A otra gente se lo puede decir, a otra gente se lo puede, pero ¿cómo usted va a poner una metáfora con un poema con tintes literales en relieve para desmentir un poema hebreo, especialmente el tema de el profeta Isaías con relación al Mesías sufriente? Pablo dijo, Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os es desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y dice, pero temo, escuche bien, que como la serpiente con su astucia, quiero que note aquí la palabra astucia, ¿ok? La serpiente con su astucia, que es un verbo auristo activo, y esta palabra subyace en una palabra que es estapatao, que significa engañar también. Acá está. Gloria a Dios. Yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Ok? Quiero que sepa que la palabra estapatao pertenece a la palabra sedujo, que es la traducción que se hace en los manuscritos de la palabra astucia. ¿Ok? Vuelvo y repito, esta palabra, que es un verbo auristo activo, subyace en un engañar, pero a través de una seducción. ¿Ok? Esto es importante. A través de un seducir. Gloria sea su nombre. Y aquí dice que los sentidos de Eva fueron extraviados. Así como a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo Satanás engañó a Eva? En retrospectiva, Pablo está interpretando a la serpiente como el diablo. Esto es importante para todos aquellos que dicen que Satanás no existe, que Satanás es una terminología que se tomó prestado y que es simplemente un empleado de Dios, un fiscal que tiene corbata y saco y que está en el cielo sentado esperando que le den una misión. Escuche bien, hermano, el apóstol Pablo usó, ¿verdad? Le dio un tinte de historicidad a esto, la serpiente, que es el diablo, Génesis 3, y dice que con astucia engañó a Eva, la sedujo. Igualmente en el libro de Colosenses capítulo 2, la cual dice que nadie os engañe, ¿verdad? Y que de alguna manera la palabra aquí que utiliza como de que nadie os engañe tiene que ver también con una clase de seducción. ¿Ok? Esto es bastante importante, amados hermanos. Especialmente la palabra, como les digo, sulajogeo, es una palabra que es llevar lejos a través de una seducción. O sea, por eso es que también el apóstol Pedro dice que estos falsos maestros, estos pseudo didascalos, para errores, no van a engañar a la gente diciéndole engaños, sino seduciéndolo con palabras lisonjeras, manipulando, haciendo falacias dialécticas, argumentos falaces argumentativas, a través de sofismo y otro tipo de cosas, y van a traer distorsión. Y cualquiera que escucha a estos supuestos gurúes que están surgiendo, usted, wow, pero es verdad, él le explica la Biblia en su... No, hermano, no. Y el libro de Daniel es el libro más distorsionado, no por los cristianos, sino por el mundo ateo, agnóstico, liberal, porque desesperadamente no respetan la gramática, no respetan los contextos, no respetan nada. Ellos solamente quieren despotricar contra la Biblia. Y aquí es que nos vamos a detener, tomando en cuenta esta introducción que le dije, de tomar en cuenta cómo se está propagando falsedades, especialmente a través de las redes sociales. Uno de los libros más despotricados es el libro de Daniel. Daniel es un libro demasiado poderoso. 3 razones le voy a dar. Número 1, porque es una demostración de la realidad de la profecía predictiva. Daniel no solamente profetizó sobre Antíoco Epifanes, sobre Alejandro Magno, sobre Roma, sino que hasta habló de detalles tan específicos como el surgimiento de los Seleucidas y de los Ptolomeos. Habló de la división que iba a salir de los griegos, a la muerte de Alejandro Magno con sus 4 generales. O sea, un montón de cosas, hermano, que es increíble. Segundo, Daniel es pionero en lo que se llama la literatura apocalíptica. De eso vamos a hablar. Preparando el camino posteriormente para aquella literatura apocalíptica que va a salir en los siglos II en adelante. Según Robert de Mons en su libro Introducción a la Biblia,
la apocalíptica surge desde los siglos 2 antes de Cristo a los siglos 3 y que tiene su auge en los escritos hebreos. Escúchelo bien lo que le estoy diciendo. Tercero, porque Daniel profetiza sobre el Mesías y da una cuenta, da una, vamos a decirlo así, un registro cronológico, desde qué momento hasta qué momento tendrá que aparecer el Mesías. Escuche bien, hermano, esto es importante. Sin embargo, la teología liberal y entre otros quieren ubicar a Daniel en una composición del siglo II por un creyente que no era Daniel o un judío que no era Daniel en la época helenística de los años 165, enseñando como que lo que él estaba poniendo como profecía era simplemente historia, que ya conocía todos los datos y que lo estaba prescribiendo como profecía. Así que vamos a desmentir esta falacia. Primero, como yo le digo, Daniel capítulo 9, específicamente el verso 24, lo voy a abordar en 3 tópicos. Primero, contexto gramatical. El contexto gramatical es muy importante para entender el enfoque de interpretación de Daniel. Esto hay que agotarlo, hermano. Segundo, voy a utilizar el contexto histórico porque hay un contexto inmediato. ¿Ok? Y luego voy a utilizar el contexto escatológico, teológico, porque detrás de la historia hay una escatología y hay un enfoque de interpretación. Ojo con esto. Esto es bastante importante, amados hermanos, lo que estamos hablando. Así que comencemos con el enfoque o con el contexto gramatical. Hay palabras en Daniel que se tienen que entender. Ok, siempre digo, el primer paso de la interpretación bíblica es las 5P. Las 5P, que está en mi libro, Cómo interpretar la Biblia eficazmente, yo desgloso las 5 preguntas básicas para poder interpretar la Biblia de manera eficaz. No es qué dice la Biblia, es quién la escribe, por qué la escribe, a quién la escribe, dónde se escribe y en qué idioma se escribe. Esto es importante. Y esta última parte, en qué idioma se escribe, que evoca en la terminología, la lingüística y la filología de las palabras del texto. ¿Ok? ¿En qué idioma se escribe? ¿Cuál es su correcta interpretación o traducción? ¿Y cómo aplica para nosotros? Esto es importante. En Daniel hay una serie de palabras que usted tiene que tenerla claro para poder usted interpretar Daniel, especialmente Daniel 9, 24, 25, 26 y 27. Una de las palabras que aparece en Daniel es la palabra dabar. Vamos a comenzar por ahí. Dabar. La palabra dabar que aparece en el capítulo, creo que en el capítulo 2, versículo 2 del capítulo 9, también aparece en el verso 25 del capítulo 9 de Daniel. Y es importante interpretar esta palabra porque es la palabra más mal interpretada, especialmente por los ateos, los agnósticos. Ese circo del ateísmo, del agnosticismo y de otra índole busca siempre hacer lo que hoy conocemos como una falacia dialéctica. ¿Ok? Nunca se le olvide eso, lo que es un sofismo. Un sofismo se define como un conjunto de patrones, un conjunto de pensamientos que aparentemente tienen lógica, pero en su resultado, en sus premisas que tienen lógica, su resultado es una falacia, es una mentira. Distorsión dialéctica o falacia dialéctica es cuando se manipula los términos a conveniencia. También está lo que se llama la falacia de la composición, cuando se coge una parte de un todo como que es verdad para aplicárselo a todo. Eso es lo que se está haciendo actualmente. Okay, esto es importante, hermano. Así que vamos a comenzar. La palabra dabar, que aparece en Daniel, aparece en el capítulo 2 también, gloria sea el Señor. Dice en el verso 2, en el año primero de su reino, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí vemos que a Daniel se le da una palabra, ¿ok? Y esta palabra que lo vemos en el texto hebreo es dabar. La palabra aquí, dabar, palabra de Yahvé, significa dabar Yahvé, ¿ok? Esta palabra es un sustantivo masculino, tienen que poner atención aquí. Esta palabra tiene que ver con la palabra que se le dio a Jeremías, porque dice el número de los años que habló Jehová, dabar Yahvé, al profeta Jeremías. Aquí está hablando dabar de una palabra profética. Ojo con esto. Pero en el verso 25, la palabra dabar es mozad dabar. Y esta palabra que es mozad dabar es muy importante, che bien hermano, que es la salida de la orden,
¿Ok? Lo que la palabra salida, que es un sustantivo masculino, esta palabra subyace en una palabra que es mozad, y quiero que entiendan algo, esta palabra es un sustantivo, es un verbo sustantivado, un sustantivo adverbial que viene de una raíz de una palabra que se llama yazá, ¿ok? Y algo que es curioso es que esta palabra en hebreo no está en pasado. Para aquellos que insisten en que el ángel o que Daniel estaba enfocándose en la profecía de Jeremías para lo que Dios iba a hablar del decreto, la palabra ahí, salida de la orden, es Mozad Dabar, se traduce como decreto. Ojo, ojo con esto, no es lo mismo. Dabar es una palabra bastante genérica. Se encuentran en un montón de textos bíblicos y va a depender del contexto del texto lo que va a significar. Hermano, esto es importante que ustedes lo entiendan, ¿ok? La palabra Dabar aparece, por ejemplo, en Jeremías 1:4, que es la palabra de Jehová que vino a Jeremías, eso es Dabar. También lo encontramos en Génesis 18:14, la cual habla de cosas imposibles para Dios. También eso es Dabar, también lo tenemos, gloria a Dios, aquí hay un texto que es muy poderoso, que es Génesis 15, ¿verdad? También encontramos en Isaías 55:11, Jeremías 1:4, también Deuteronomio capítulo 8, verso 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Dabar. Dabar es genérico, ¿ok? Y por eso es que en el verso 25 de Daniel 9 se utiliza esta palabra, porque es genérica. Pero hay algo importante aquí. Dabar en el verso 25 es decreto, porque está hablando de una orden, un decreto dado por un monarca para construir esto. En todo el contexto de Daniel, solamente un monarca, solamente un rey, solamente un funcionario podía dar un decreto de esta índole. Jeremías no era un funcionario. Jeremías estaba en los años 600, del 626 en adelante. Mientras que en Jeremías se habla del Dabar Yahvé, que es la palabra profética. Aquí en el verso 25 está hablando de un decreto no dado por Dios, sino dado por un monarca. Usted tiene que entender eso. Dios bendiga a la hermana Paloma, gloria a ese Señor, de Marcos. Todavía hay gente que insiste en decir que el Mozad Dabar tiene que ver con la palabra profética que le dieron a Jeremías. Y no puede ser así, número uno, porque Jeremías se le da, no es un decreto oficial, sino una palabra profética. Segundo, porque la palabra que aparece ahí, Mozad, ¿verdad? Que es muy importante, viene y subyace en una palabra hebrea que es Yazá, y la palabra Yazá no está en pasado, porque si no, dijera Yazaí. Si hubiera estado en pasado, dijeron desde la orden que ya salió, pero no dice desde la orden que salió. Entonces que ahí la palabra salida, Mozad, es un sustantivo adverbial que evoca en lo que se llama, lo que conocen de esto de gramática y lingüística, saben lo que es un pasado referencial. Un pasado referencial, gloria al Señor, tiene que ver con un punto de partida con referencia a un evento posterior. Alabado sea el Señor. Entonces, donde se le cae la película a muchos de estos ateos y muchos de estos que quieren situar el decreto dado por Artajerjes, que vamos a hablar de eso ahora, es que le pasan por encima la gramática. Ellos no comprenden que la palabra Mozad es un sustantivo adverbial de referencia, un pasado referencial, no es un pasado simple. Si no hubiera puesto la palabra Yazaí en hebreo, que es pasado, desde el momento que salió la palabra, hubiera dicho, no hubiera dicho desde la salida, porque eso es un sustantivo adverbial, es la parte sustantivada de un verbo que está en acción y que da una referencia, posiblemente un pasado referencial con relación a un evento que se va a ejecutar, sea presente o sea en el futuro. Es un punto de partida. Esto es importante que se tome claro. Entonces, contexto gramatical, Dabar, vamos a ponerlo. Primero, significa profecía, palabra, orden, cosa, algún dicho. De manera que el contexto del texto es que va a definir lo que es Dabar. En el verso 2 se refiere a la palabra profética, Dabar Yahvé, que dio a Jeremías. En el verso 25 es un decreto dado por un monarca para la construcción oficial de algún evento político. Y todo el contexto de Daniel, conforme al verso 25, tiene que ver no con una profecía de parte de Jehová, sino con una palabra de un monarca. Aquí el ángel le estaba diciendo a Daniel que un monarca
alguien le va a dar un decreto para qué, o se va a dar, mejor dicho, vamos a poner en tercera persona, un decreto para la construcción de los muros, la plaza de la ciudad de Jerusalén. Otra palabra que tenemos que tomar en cuenta es la palabra semana. La palabra que aparece ahí por semana se entiende por Shabua. ¿Sabe pues quién entiende? Desde la salida, Mosar Dabar, decreto. A usted no le gusta, no, que no creo, problema suyo. La gramática es incuestionable. Y aparte, y repito, para que no quede en duda, Mosar, salida, no es un verbo pasado simple. Es un verbo sustantivo, es el sustantivo de un verbo que funciona como un pasado referencial para un evento que se va a ejecutar. Que quede claro eso. No hay forma de usted contradecir eso. No, que yo creo que el Dabar ahí tiene que ver con Jeremías. Es un problema suyo. La gramática no permite ubicarlo en el pasado. Y eso es la parte del contexto escatológico que vamos a hablar. La palabra semana, gloria sea al Señor. Esta palabra semana es de un texto que significa Shabua, es un sustantivo masculino, que lógicamente está en plural, y es Shabua. Algunos ponen Shabuín en algunos manuscritos, y esta palabra aquí en Daniel tiene un contexto bien diferente. Significa, la raíz más llana es 7, y se usa para semana de días, pero en el contexto de Daniel funciona para semana de años. O sea que una Shabua aquí en Daniel no es una semana de 7 días, sino 7 años. El contexto también aquí es que determina si va a ser días o va a ser años. ¿Okay? Esto es bastante importante. Otra palabra que tenemos que tomar en cuenta aquí es la palabra Mesías príncipe. ¿Okay? Mesías príncipe, Nahid en hebreo. La palabra Nahid es prácticamente un capitán, un jefe, un oficial, un príncipe. Y la palabra que aparece como Mesías, como sustantivo, ¿verdad? Que en el hebreo no aparece como un artículo, sino que aparece como un Mesías, un príncipe. Y que dicho sea de paso, estoy escuchando a bastante gente decir que no tiene artículo, y porque no tiene un artículo no se refiere en sí al Mesías. No se refiere a Jesús, por favor. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar tanta ignorancia? Lógicamente no se puede referir en ese momento a Jesús porque Jesús no había nacido. Ok, el profeta Daniel no sabe, o sea, cómo se lo van a aplicar a Jesús de manera prospectiva. Okay. Lo segundo es que en el texto hebreo la falta de un artículo no es lo que define una palabra, un sustantivo. El mismo texto, ¿verdad? En su contexto es que va a definir si en la profecía Daniel se está refiriendo en su visión a un Mesías específico. Aunque no sepa quién es, no está diciendo que no es a un Mesías. Simplemente por decir Nahid, Mashiach Nahid, y luego decir que a ese Mesías, al Mesías se le iba a quitar la vida, ya el mismo contexto del texto está especificando que se refiere específica o llanamente a un Mesías. Ojo con esto. La palabra Mesías, que es un ungido, y la palabra Nahid, que es un príncipe. Otra palabra que tiene que tomar en cuenta es la palabra terminar. El objetivo de las 70 semanas es terminar la prevaricación. Léalo bien, hay una coma, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos, que en hebreo es un lugar, no una persona. Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué hablo de la palabra terminar? Porque esta palabra, primero, es un verbo piel y está en infinitivo. Quiero que sepa esto. ¿Y qué es un verbo piel? El verbo piel, en este sentido, está en intensivo, no es simple. ¿Ok? Lo que saben de los verbos hebreos, ¿verdad? Especialmente aquellos que hablan de pasado, presente, etcétera, etcétera, etcétera. Saben que piel es intensivo. O sea que aquí el texto no está hablando de un simple acto, como alguien dijo, de que el texto se refería al templo donde se va a expiar el pecado a través de los sacrificios. Cuando dice terminar, que evoca, y dicho sea de paso, esta palabra en hebreo significa kalá, ok, que es acabar, completar, consumar, consumir.
Y al entender que esta palabra calar está en intensivo, no está hablando simplemente de un acabar en el sentido simple o de un hacer simplemente un acto. Algunos dicen, no, porque está hablando del templo y que en el templo se va a volver a expiar el pecado a través de los sacrificios. No, está hablando de ¿qué? Calar en intensivo. Terminar intensivamente, definitivamente, consumir, completar. Oh, alabado sea el Señor. ¿El qué? La prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y ungir el lugar santo de manera intensiva. Piel, cala, que es intensivo. Esto es importantísimo que usted entienda. Entonces tenemos este retrato, tenemos esta profecía, ¿verdad? Según el contexto gramatical, tenemos que hay un decreto, no una palabra profética como en el verso 2 y como en Jeremías, que vamos a hablar de eso ahora en el contexto histórico. Está hablando literalmente de un decreto que me gusta aquí porque aparece, ¿verdad? Que no especifica quién da la orden. O sea, esta es la parte. O sea, fíjense que por lo menos en otras palabras se identifica en el verso 2 que habla Daniel. Dice la palabra de Jehová dada a Jeremías. En Jeremías capítulo, me parece que es el capítulo 30, 18, o mejor dicho, en Jeremías 29, ok, 29, sí, 29, 11, vamos a ver, hermano, que también aquí hay una especificación. Desde el verso 10 dice, porque así dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. He dicho sea de paso aquí, la palabra que aparece aquí, por palabra, cumplir, por ejemplo, ¿verdad? Es un verbo hifil en perfecto, es en primera persona, ¿verdad? Es una palabra que evoca en el común, que significa prácticamente afirmar, realizar, armar. Pero también cuando vemos el término, aquí se utiliza la palabra cuando dice por boca, ¿verdad? De Jehová, cuando dice mi buena palabra, es importante. Tenemos que tomar en cuenta que aquí es un dicho, ¿ok? Es un dicho que evoca de la palabra amar, ¿ok? Y esto es importante. Dice, yo cumpliré a vosotros, dice Jehová, mi palabra sobre ustedes. ¿Ok? Esto está terrible. Así que vamos a contextualizar esto. ¿Ok? Tenemos una palabra que es tapar. Tenemos que va a depender del contexto. En el contexto de Daniel, el verso 25 es un decreto. Es un decreto, le guste usted o no. Para ser sincero, al exégesis, a la hermenéutica, él habla de un decreto. El consenso académico está de acuerdo de que aquí se habla de un decreto. Pero tampoco lo digo por el consenso académico, porque también no vamos a hacer falacias de magister y de autoridad. Hay gente que le encanta citar autores, no, porque fulano de tal dijo esto. No, hermano, está bien colaborar lo que nosotros creemos con otros expertos, pero aquí lo que vale es la integridad del texto, el contexto gramatical, contextual. Gallardo Marx dijo que entre el texto y el intérprete hay vacíos contextuales, gramaticales, vacíos históricos, y que nosotros tenemos que rellenar esos vacíos para tener una correcta interpretación. Y aquí hay un vacío gramatical que hay que llenar. Y en el versículo 25, tapar es un decreto, no es una profecía, no es Dios que la está dando, no es Jeremías que la está dando aquí en este versículo. Es un decreto que va a dar un monarca para la construcción oficial de un evento. Ojo con esto, este es el contexto. Semana Shavuot es semana de año. También tenemos la palabra Mesías Nahid, que es Mesías príncipe, muy importante. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en el libro de Daniel, ¿verdad? Que a veces pasa por alto, es la cuenta, el número 70, ¿ok? Que no es lo mismo 70 años que 70 Shavuot, y eso lo vamos a distinguir nosotros ahora, ¿ok? Lo vamos a distinguir ahora. Y así vamos a ir terminando con el contexto gramatical. Ahí la palabra terminar, que es calat en intensivo, hace referencia a consumir, por lo menos en este contexto. No, por eso es que la palabra que se utiliza ahí para la palabra terminar, escuche bien, es un verbo piel intensivo. Tenemos que tomar en cuenta, antes de proseguir, el objetivo de las 70 semanas. La 70 semanas no es el templo, como dijo el ateo Carlos Sierra, no es el templo. Porque en el templo, dice él, se va a expiar los pecados.
O sea que el objetivo es reconstruir un templo para que entonces otra vez comiencen los sacrificios por los pecados. Pero el contexto gramatical no enseña eso. Primero, la lectura comprensiva, vamos a leer bien, tiene como objetivo 5 o 6 cosas. Esas 5 o 6 cosas que son los objetivos está en un verbo calab terminal, que es piel intensivo, consumir, completar plenariamente estas cosas. Es lo primero. Lo segundo es que el objetivo de Daniel, la profecía, no es el templo, no, es el pueblo y la ciudad. 70 semanas están determinadas. Se ha decretado, verbo nifal, perfecto. Tengo que explicarle esto, hermano, porque si no, vamos a tener todavía estos supuestos gurús queriendo distorsionar el texto. Yo creo que usted tenga base para usted entender esto, lo que son los tiempos imperfectos, ¿ok? Y también el tiempo imperfecto en su composición. Eso es bastante importante. Dios bendiga, a ver, Dios me está escribiendo. Seguro no sabe lo que es. Yo solo pues estamos dando lenguas hebreas los sábados. Ahí hablamos que es una estructura actual, cómo conjugar un verbo en estructura actual imperfecto, cómo se escribe, gloria a Dios, que es un cual, que es un piel, todo eso nosotros lo explicamos, hermano, y es de bendición. Entonces, amados hermanos, continuando con el estudio, bendiga a todos los hermanos que están conectados, tenemos que tomar en cuenta que es un decreto que está en forma nifal, imperfecto, de tercera persona, y que es un decreto, hatag, ¿ok? Que es cortar, separar. Escuche bien, hermano, determinar, decretar, hatag. Por eso que aquí tiene que entenderse con que estas 6 cosas han sido cortadas, decretadas. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De qué está hablando el ángel? ¿Está hablando de qué? Del pueblo judío. Y está hablando de la ciudad Jerusalén. El propósito de las 70 chabúas no es un templo, no, que se quede el 36. No, el propósito de las 70 semanas es Israel, es la ciudad y es, aunque usted no lo crea, gloria sea al Señor, es el pueblo, la ciudad y el pueblo en general, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Ok? Esto es importante. Lógicamente en el programa de las 70 semanas incluye un templo, porque esto tiene que ver mucho con la esperanza mesiánica que surgió desde el cautiverio babilónico hasta el siglo I, la esperanza mesiánica de que aparecería un Mesías que iba a lo que es a vengar lo que se llama a los judíos, lo que se llama la escatología judía, lo que hoy conocemos. Dios te bendiga, hermano Kelvin. Lo que nosotros conocemos hoy en día, escuche bien, hermano, como esperanza mesiánica, donde Francisco La Cueva, en su libro Escatología Evangélica, tomo 2, define la escatología evangélica en 2 etapas. Uno, la parousia del Mesías, que marcaría el momento en que el Mesías estaría presente, y esa presencia del Mesías marcaría lo que se llama el día de la venganza de Jehová, que un descendiente de David se sentaría en el trono de David y que restauraría el reino a Israel. Y esto incluye el erguimiento, por lo menos, o el establecimiento permanente de un templo y una época dorada donde los judíos serían reivindicados y que el reino de Dios llegaría. Ese es el pensamiento de la escatología judía. De manera que vamos a entender algo. El objetivo de las 70 semanas no es un templo. No, porque ¿qué es el templo? No. Tiene que ver con los judíos y con la ciudad Jerusalén. Eso lo dice el texto. Segundo, son 6 objetivos que existen, que es la prueba, poner fin, terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y unir al Santo Santo. Estas 6 cosas que están intensivas, ¿ok? Porque lo inicia una palabra, ¿verdad? Llamado kalá, y que es intensiva, significa consumir la prevaricación, ponerle fin, escuche bien, hermano, al pecado. Ok, esto es otra cosa. Cuando se ponerle fin, que es un verbo hifil infinitivo, y la palabra hifil es tamam, que tamam significa acabar, concluir, consumir. Escuche bien, hermano, esta palabra aquí está en un hifil infinitivo. Eso lo vamos a explicar en el contexto gramatical más adelante para no perder el hilo. Y vemos que aquí, gloria sea al Señor, estos 6 objetivos tienen que ser intensivamente completados. Y que el objetivo es el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén.
Y el plan de salvación, el plan redentor de Dios en las 70 semanas, tiene como base una esperanza mesiánica. ¿Por qué, maestro? Porque incluye la intervención de un Mashiach Nahid. Lo vamos a ver aquí. ¿Por qué causa Daniel menciona un Mesías? ¿Qué tiene que ver un Mesías? Tiene que ver mucho, porque está dentro de un marco, una cosmovisión, una cosmología propia su tiempo de la esperanza mesiánica. Por lo menos, de manera exigente. Así que ya tenemos el contexto gramatical. Semana Shabúa. Dabar en el verso 2, Daniel 9, es una palabra profética. En el verso 25 es un decreto de un monarca. Tenemos la palabra Mesías Nahid, Mesías ungido príncipe. Tenemos las palabras tales como terminar, que es calat en intensivo, que habla de un cesar completa consumadamente. Muy importante. Y este contexto gramatical nos dice a nosotros que lo que Dios le está hablando a Daniel va más allá de un cumplimiento contextual. Y aquí es que yo quiero entrar, hermano. Recordemos que se está ubicando 600 años antes que apareciera Cristo. Antes del tiempo en que Dios enviaría a su Hijo, Gálatas 4:4, cuando el tiempo del cumplimiento, que es del griego cronos, cronología humana, cuando el tiempo se acercaba, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley y bajo maldición. Vamos a ver ahora el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico de Daniel? Primero, el contexto histórico, y quiero dejar claro que Daniel tiene dos contextos: contexto histórico y contexto escatológico teológico. Y dentro de estos dos contextos tenemos el contexto gramatical, que nos ayuda a sopesar cuál de los dos se va a cumplir o se ha cumplido. Esto es bastante importante, amados hermanos, para lo que estamos hablando. El contexto histórico es el siguiente. ¿Quién escribe el libro? Tenemos teólogos, tenemos liberales, ateos que dicen que el escritor de los Daniel es un creyente, es un judío del siglo II, que en vez de, por ser, ¿verdad?, por escribirlo él, está reescribiendo como profecía lo que él conoce como historia. ¿Ok? Algunos ateos se basan en algunos comentaristas ortodoxos como Watson, y lógicamente Watson, a pesar de ser un evangélico o ser un creyente conservador, recordemos que su opinión está llamada con la crítica textual minimalista. No es raro de que un autor, que todavía vemos evangélico, mencionando a Watson, y yo no entiendo, hermano, Watson lo podemos utilizar en, gloria a Dios, en algunos textos acá, las cuales defienden la inspiración, pero recordemos que hay autores conservadores que tienen también su cercanía con la crítica textual minimalista, propia de la escuela de Copenhague, que niega la inspiración y niega, ¿verdad?, las narrativas bíblicas. En este caso, la autoría de Watson dice que su creación final, por lo menos, fue hacia los años 200. Ok, algunos lo sostienen así. Ellos alegan de que este libro fue escrito simplemente 200 años antes de Cristo, o sea, en la era de los Macabeos, en la época helenista. Ellos dicen, ¿verdad?, que esto es simplemente historia prescrita como profecía, sencillamente. ¿Ok? Esto es importante. Vamos a ver el contexto histórico. El contexto histórico de Daniel. Daniel se encuentra en Babilonia. ¿Por qué Daniel se encuentra en Babilonia? Hubo una guerra llamada la guerra de Carquemis, que el faraón, ¿verdad?, el rey de Egipto, Nicao II, se enfrenta con el rey de Babilonia en un duelo, ¿verdad? Y resulta de que el rey de Babilonia aplasta a Nicao y conquista, gana la guerra, y en esa victoria se lleva a los judíos al exilio de Babilonia. Bueno, resulta que en ese contexto histórico que estamos nosotros hablando ahora, Daniel está escribiendo su libro a partir del 539 a.C. Sí, amado hermano, no en el año 165. Una de las cosas que podemos alegar es cómo es posible que un libro que fue escrito en hebreo, que tiene porciones arameas y que solamente aparecen 3 palabras griegas que son de música, ¿verdad?, instrumentos de música, y que eran normales, y era normal para aquellos que dicen que estos instrumentos de música son la evidencia de que se escribió en el siglo II. No, hermano, los babilónicos y los, ¿verdad?, tenían contacto comercial con los griegos, ¿ok? Y exportaban y extraían mercancía con los griegos, y era normal que podíamos encontrar palabras griegas, aún palabras prestadas
en aquella época. O sea, no era necesariamente que el helenismo, no, nada que ver. Ok, una cosa es el helenismo dentro de una cultura y una cosa es el contacto comercial de una entidad, de una nación con otra griega. Son dos cosas diferentes. Relación comercial, ok, y conquista civil son dos cosas diferentes. De manera de que tenemos un libro que fue escrito en hebreo, con porciones en arameo, arameo imperial propio de su tiempo, y tenemos también solamente el uso de 3 palabras griegas. Si Daniel hubiera sido escrito en el año 165, esperaríamos que la composición fuera al revés, fuera que la mayoría del texto era griego, algunas porciones en arameo y quizás 2 y 3 palabras en hebreo. Pero es totalmente lo contrario, amados hermanos. De manera que Daniel se sitúa en el año 539-538, que es el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Daniel 9.1 lo puede leer. En ese mismo momento, Daniel, ¿verdad? Se encontraba en una situación donde Jerusalén ya estaba destruida. El templo profanado, posiblemente Daniel ya era un anciano, posiblemente, y Daniel en ese contexto histórico comienza a indagar. Recordemos, y vámonos ahora al contexto histórico, vamos a irnos a Jeremías. Primero, el contexto histórico tuvo cumplimiento, pero no el contexto escatológico, y esto es lo que vamos a hablar. Daniel, en el verso 2 de Daniel 9, él dice que él estaba mirando atentamente las palabras o el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Daniel está contemplando literalmente, escuche bien hermano, una profecía que dio Jeremías. Y Jeremías dio 3 profecías. ¿Cuáles fueron las 3 profecías que dio Jeremías? Primero, la profecía de que ellos, por causa de que violaron lo que se llama el año sabático, iban a quedar desolados. Israel iba a incurrir en una desolación. Ok, esto es importante. Y encontramos que Jeremías, gloria a Dios, profetiza esto, de que por violar lo que se llama el año sabático, Israel iba a servir al rey de Babilonia. Dice Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, escuche bien, 70 años. Luego encontramos en Jeremías 29, verso 10, dice, así dijo Jehová, cuando en Babilonia ya se cumplan los 70 años, entonces yo lo visitaré. Escuche bien, hermano. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver. Pero también tenemos Jeremías capítulo 30, verso 18, una profecía que tiene que ver tanto con el templo como la ciudad, la cual dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de la tierra de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Escuche bien, hermano. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Así que tenemos que Jeremías está hablando del asentamiento del templo y de la edificación de la ciudad. Jeremías 36, una profecía. Quiero que entiendan esto es importante. Y estamos hablando, hermanos, de Jeremías, un profeta que vivió entre los años 626 al 586 antes de Cristo. Se está profetizando esclavitud de por 70 años en Egipto, en Babilonia, que al final de los 70 años volverían y que iba a haber un asentamiento del templo y una edificación de la ciudad. Jeremías 35. En base a esta profecía es que Daniel está orando. Dice Daniel que él contemplaba, escuche bien, hermano, que él contemplaba, gloria sea al Señor. Vamos a leerlo. Dice el texto de manera específica, yo miré atentamente. Escuche lo que dice ahí. Yo miré atentamente. Dice el texto, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Los 70 años. Estaba próximo a terminar los 70 años. Y él comienza a orar por este evento. Él se está yendo a Jeremías. ¿Por qué? Porque yo le digo a ustedes, una cosa es el dabar, que es la palabra profética, y una cosa es el dabar, como un decreto. Él estaba observando la profecía a Jeremías sobre los 70 años y posiblemente sobre el tema de la edificación del templo y de la ciudad. Ok, este es el contexto. Y mientras él está orando por esto, Dios se le revela dándole el contexto teológico. En el contexto cultural, histórico,
ya la palabra profética dada a Jeremías se había cumplido. No estoy hablando en el momento que está Daniel orando. Ok, por si acaso. ¿Cuándo se cumplió la construcción del templo? Se cumplió, vaya, Esdras capítulo 1 habla del decreto de Ciro, la cual permitió a los judíos edificar su templo en el 516 a mano de Zorobabel. Eso tuvo cumplimiento histórico. La ciudad, la plaza, los muros fueron reconstruidos y nosotros creemos que fue a través de Artajerjes, ¿verdad? No Artajerjes primero, ¿no? Artajerjes a Nehemías en el 445, ¿verdad? El año 20 del rey de Artajerjes. Y aquí vemos el cumplimiento de Jeremías 30, 18, Jeremías 29, 11 y 25 días. Hubo un cumplimiento literal, hubo un cumplimiento histórico. Y ahí es que muchos ateos y teólogos liberales se quedan. Pero en el verso 25, como ya explicamos, el ángel y Dios le amplía la visión y le dice, no crea que el cumplimiento simplemente son los 70 años. Ya Dios le está postergando el tiempo, ampliando la visión y le está dando otra profecía de contexto escatológico. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Hay gente que cree que no. En el verso 25, recuerden que ya dijimos que posteriormente se cumplió históricamente la edificación del templo y la construcción de Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que en el 25 aquí usa una palabra que es un verbo, ¿verdad? Que está en sustantivo como un pasado referencial que no es pasado, que es Mosab Dabar. Sabe, pues, se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Quiero que entienda aquí, hermano, esto está bien peligroso lo que le voy a decir. Agárrese el cinturón. El ángel está tomando no el templo, sino la reedificación de Jerusalén como punto de partida, escuche bien, para los objetivos que ya le habían dictado, donde Dios terminaría, ojalá, de manera intensiva, la prevaricación, pondría fin al pecado, expiaría los pecados. No diga que instaurar un sacerdote que año tras año, no. Ya Dios le iba a poner fin al pecado, iba a terminar, ojalá, de manera intensiva, la prevaricación, iba a expiar. Wow, esto, hermano, esto está poderoso. Iba a expiar la iniquidad. Y me llama la atención aquí la palabra expiar, porque es un verbo piel también. Gloria sea al Señor. Y aquí piel es intensivo. Y es cafar. Y es anular, aplacar. Claro, genérica, pero está intensivo. Todo el contexto es futuro. Y tiene que ver con cesación. Esto está importante para los hermanos. Esto es importante. Y aquí vemos que el ángel le dice 70 semanas. Mira, 70 semanas. Te voy a decir 70 semanas. Son determinadas. Y dice, ¿desde cuándo? Desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Mosab Dabar. Desde que salga el decreto, que no esté en pasado, es un sustantivo que toman los verbos, ¿verdad? Y lo usan como pasado referencial para un evento que se va a realizar. Y aquí dice, desde que salga la salida para restaurar y edificar Jerusalén. Escuche bien, hermano, no el templo, Jerusalén. Y aquí incluye un Mesías hasta que aparezca el Mesías príncipe. En hebreo no tiene artículo él, dice hasta que aparezca un Mesías príncipe. ¿Por qué no tiene artículo? Número uno, el texto hebreo no necesita para definir el sustantivo un artículo. Segundo, el contexto define si es un Mesías, vamos a decirlo así, específico, que tiene en mente Daniel por la profecía, o simplemente lo está diciendo de manera vaga. Y al mencionar la palabra Nají, y luego mencionar que ese Mesías lo iban a matar, sabemos que por el contexto del texto ya está hablando concretamente Daniel de un Mesías. Ok, esto es importante. Aquí tenemos entonces un decreto que sale hasta que aparezca un Mesías, algo que no había mencionado Jeremías. Ojo con esto, aquí Daniel está recibiendo una palabra profética. Esta palabra profética incluye un decreto, escuche bien, un decreto de un monarca que es específicamente como pasó con Nehemías, que tuvo que pedir hasta papeles para poder hacer la labor de la construcción del templo.
Y desde ahí se iba a contar hasta que apareciera un Mesías. ¿Cuántas semanas? Dice, iba a pasar 7 semanas y 62 semanas. Específicamente 69 semanas. Y el texto habla de plaza y muro. Esto es muy importante. Según H. Werner, citado por Francisco La Cueva, cuando el texto habla de plaza y habla de muro, está hablando del aspecto físico, político de Jerusalén. ¿Ok? Esto es importante. La palabra que se utiliza, si muchos quizá ustedes no saben, por plaza, gloria a Dios, es calle, que eso es sustantivo femenino, que es rehob, que es calle, campo. Está hablando de la ciudad, los campos, la plaza, las calles de Jerusalén. Y habla también de los muros. Está hablando también del muro en tiempo angustioso. ¿Y qué es esto de que será el muro reedificado? ¿Ok? Tenemos que tomar en cuenta aquí que el muro tiene que ver con el muro de Jerusalén, de manera de que aquí se está haciendo referencia a la construcción del templo, campo y muro. Este es el requisito. Y el único decreto, escuche bien, ni el decreto de Ciro, ni la continuación de Darío, ni el decreto de Artajerjes I a Edra, que fue solamente con el templo o la vida religiosa, cumple con los criterios de una construcción, una edificación del templo a nivel político visible, literal. Esto lo cumple solamente el decreto de Artajerjes en el 445. A Nehemías, le guste a usted o no, ese es el contexto real. Pero ¿qué pasa? Que va a pasar 69 semanas. Y aquí hay un cálculo que hay que hacer. Recuerden que le dijimos que la palabra semana, chabúa, es semana de año. Y la semana de año, ¿verdad? En este caso 69, usted lo multiplica por 7, le da 483 años. Ok. Ahora, desde la orden de reconstruir los muros hasta el Mesías Nají, príncipe, tiene que pasar 483 años. Resulta que los años proféticos en aquellos tiempos no eran como lo de ahora, que era 365, era 360. Usted lo puede comprobar con los días en Génesis. Si usted multiplica 483 años por el tiempo profético, que son 360, le va a dar 173.880 días. 173.880 días. Esos 173.880 días, usted lo divide conforme al año del calendario moderno, que es 365, y le va a dar 476 años. Ahora, usted suma, tomando en cuenta, aquí incluyendo los años bisiestos y no contando el año cero que no existía, desde el 445 a.C. al 476 da el 32 después de Cristo. Ok, tomando en cuenta de que el ministerio de Jesús no inició el 30, sino el 29. Tomando en cuenta de que los días se tienen que tomar como probabilidades de cercanía y no exactitudes. El mismo Lucas dice que Jesús inició su ministerio cuando tenía como 30. ¿Cómo? No dice que tenía. ¿Cómo? Esto es muy común, dar probabilidades. Entonces diga, hermano Isaac, si Cristo comenzó su ministerio en el 29, como suponemos, haciendo cálculos también con lo que es Tiberio, gloria a Dios, su reinado de 14 años, haciendo la cuenta de entender los 14 años, ¿verdad? Que hay de lapso en el gobierno de la que se suma lo de Tiberio, tenemos que tomar en cuenta que si Jesús comenzó en los años 29, entonces para el 32 al 33 ya está Cristo muriendo o está en proceso de muerte. Esto es importante. Nadie ha podido negar esto. Dios te bendiga, hermano Javier Suelo. Ven, gloria sea al Señor. Jesús, este cálculo, ¿verdad? Que es muy acertado, da aproximadamente al año 32, 33. O sea, el tiempo de la muerte de Cristo. Esto es importante que lo entendamos. Ahora, usted dirá, ¿y cómo podemos estar seguros, verdad, de que tiene que ver con Cristo? Porque aquí dice que desde la orden que se dé, el decreto, hasta el Mesías, príncipe. Pero algo que me llama la atención es que cuando Cristo entra, escuche bien, esto es bastante importante. Cuando Cristo entra a Jerusalén, escuche bien, cuando Cristo entra a Jerusalén, a Cristo lo reciben como un príncipe. Yo quiero que ustedes sepan, y eso yo se lo voy a leer ahora. Lucas 19, 28 al 44. Zacarías capítulo 9 ya había hablado de
en el tenor mesiánico, de que el Mesías vendría en un pollino. Dice, tu rey viene montado en un pollino. Y ya Daniel está hablando de un Mesías príncipe que tenía que aparecer después del decreto para la construcción de Jerusalén, los muros y la plaza, y después de las 69 semanas. Cuando usted lee Lucas, dice, dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo, ir a la aldea de al frente, que al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Escuche bien, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le van a responder, porque el maestro lo necesita. Vamos a entrar al 41. Vamos a entrar al 36. Dice, y a su paso tendían sus mantos. Vamos a leer el 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían, ¿qué? Sus mantos por el camino. Miren aquí. Miren aquí. Cuando llegaba cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Bendito el Rey que viene. Alabado sea Dios. Zacarías 9. Tu rey vendrá montado en un pollino. Esto está plasmado porque este texto, cuando Cristo aparece, se recibe como un príncipe. Dios lo bendiga, mi hermana Mari TikTok. A Jesús lo reciben como un rey, como un príncipe. Y esto encaja perfectamente con Daniel cuando dice, cuando pasen las 69 semanas, entonces aparecerá un Mashiach Nají. Y exactamente después de este conteo aritmético, Cristo entra y lo reciben como un rey. Escuche, esto es importante. Estamos en el contexto escatológico, ya el contexto histórico, ya hablamos de que ya los 70 años se cumplieron, ya hablamos de que ya se edificó el templo, que se edificó la ciudad, ya la profecía de Jeremías se cumplió. Pero la profecía de Daniel, que involucra un Mesías, no se había cumplido. Dios lo extiende. Escuche, esto es bastante importante. De manera que cuando habla del Mesías príncipe, habla de Cristo. Porque Cristo, después de las 69 semanas, entra a Jerusalén y lo saludan como un rey, cumpliéndose Zacarías 9:9. Ahora bien, dice, y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Vamos a leer el texto correctamente. Dice, mas no por sí, mas no por sí. Vamos a detenernos ahí. La palabra después en hebreo, que es aharé, usted lo puede buscar, es una palabra hebrea que significa algo que ocurre no inmediatamente, sino en algún momento posterior. Miren hermano, esto es importante. Cuando dice después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Después haré. Mire hermano, esto está sumamente interesante. Y yo quiero que usted sepa que la palabra después, mire, que es una preposición masculina, es lo primero. Y esta palabra, ¿verdad? Algunos lo traduce como ajar, pero es lo mismo, ajaré, ¿ok? O ajar, lo pueden pronunciar así, es posterioridad. Ok, es genérica, puede ser respaldar, pasar, consecutivo, acusar, seguir, posteridad, pero la traducción correcta debe ser posterior, algo que ocurre posteriormente, no necesariamente inmediatamente, sino en un momento posterior. Ok, ahora, esto coincide exactamente con Cristo, porque Cristo, escuche bien hermano, fue crucificado por lo menos 5 días después de la entrada triunfal. O sea que en este aspecto
en Cristo se cumple cabalmente lo que Daniel capítulo 9, pues hay un contexto teológico y un contexto escatológico. Cristo es cortado, muerto, días después de que entra de manera triunfal. Y Jeremías y Daniel dice que el Mesías, después de las 62 semanas y después de su manifestación como Mashiach Nahid, se le quitaría la vida. Esto es bastante importante, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que la palabra se le quitará la vida es un verbo también nifal, imperfecto, y que esta palabra es karat. Karat es muy importante porque significa alianza, acabar, arrebatar, borrar, celebrar, concertar, cortar, ¿okay? Deshacer, destruir. O sea, a Cristo, ¿verdad? Se le quitó, Dios bendiga a los hermanos, a Cristo se le quitó la vida, ¿okay? El texto dice, mas no por sí, ¿okay? Mas no por sí. Oh, gloria sea al Señor. Hay 3 divisiones en Daniel: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Las 3 son literales, no son alegóricas. No podemos literalizar 2 y alegorizar 1. No, no podemos. Pasarán 7 semanas, 7 semanas y una última semana. Cristo muere después de las 69. El Mesías aparece después de las 69 semanas y muere después de las 69 semanas. La lógica de los ateos es: ¿qué número viene después del 69? El 70. ¿Qué número viene después del 6? El 7. Pero cuando hablamos de eventos proféticos, no funciona así. Primero, la semana, la última semana, se menciona en el verso 27. Escuche bien, hermano. Se menciona en el verso 27. En ninguna parte del texto la referencia de la muerte de Cristo se proclaman dentro de las 70. De manera de que la última semana todavía no ha tenido inicio. A esto nosotros le llamamos lo que llama paréntesis profético, pausa profética, y que tengo razones por creer que sí existen pausas proféticas, porque existen varios textos donde se hacen pausas proféticas, porque existen varios textos donde vemos 2 eventos encerrados en un texto, uno de inmediato, de contexto inmediato, y otro de proyección futura. Eso es bíblico, que lo podemos demostrar. Cristo muere después de las 69 semanas. De las 69 y las 70 hubo una pausa profética. ¿Cuáles son las razones? Una vez, bueno, el mismo Carlos Sierra, una vez un debate que tuve con él, me dijo que cuáles son los criterios que yo utilizo para interpretar la pausa profética. Gloria sea al Señor. Permítame decirle cuáles son los criterios. Número uno, quiero que sepa. Después de la muerte, mire, después de la muerte del Mesías, mire, y yo quiero que usted sepa esto, iba a venir un pueblo de un príncipe y que iba a destruir la ciudad y el santuario. Se le atribuye a esto al año 70. Amén, hermana Maritito. Así mismo es, desde el capítulo 3 al 19 no se menciona la iglesia. Ok, eso entra en un texto escatológico que lo vamos a desglosar un poco más adelante. Pero es así. Vamos a ver, amados hermanos, que la destrucción del templo ocurrió en el año 70. Ocurrió en el año 70 después de Cristo. ¿Okay? Y hace referencia, esta profecía hace referencia a la destrucción del templo. Lógicamente tiene que ser eso. Eso ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo. Y 70 años después del nacimiento de Cristo. Esto que dice aquí, esta muerte no está dentro de la última semana, que lo especifica en el verso 27. Otra cosa es que el príncipe, ¿verdad? Como dice en el verso 27, cuando leemos el 27, dice, por otra semana, que es la última semana, confirmará el pacto con muchos. Muchos creen que es Cristo. Que Cristo fue que hizo el nuevo pacto, confirmando el pacto, y por eso es que esa última semana corresponde a Cristo. No. Primero es que Cristo no vino, escuche bien, hermano, Cristo no vino a, vamos a decirlo así, a confirmar un pacto. La palabra confirmar es gabar. La palabra nuevo pacto, ok, es distinto. Cuando nosotros vamos a Jeremías, es muy importante, verso 31,
Gloria sea al Señor. Vamos a verlo. Verso 31. Creo que también está en el mismo verso 31. Hablando del nuevo pacto, dice aquí, he aquí viene el día, dice Jehová, en la cual haré nuevo pacto. ¿Ok? Dice, he aquí que viene el día en que haré, escucha bien, nuevo pacto. La palabra nuevo, que es un adjetivo, es una palabra que viene del hebreo hadash. Hadash significa reciente. Hadash significa distinto pero reciente. Mientras que la palabra confirmar es gabar. Es muy importante esto que estamos hablando. Cristo no vino a confirmar un pacto, Cristo vino a hacer un nuevo pacto. Y la palabra nuevo pacto que utiliza en el Nuevo Testamento, especialmente en el griego koiné, no es neos, sino kainos. Neos significa algo reciente, pero que no involucra una mejora ni una transformación. Mientras que kainos significa algo nuevo, de nueva naturaleza, con mejoras. ¿Ok? Cristo hizo nuevo pacto, toda la teología, Colosenses 11:26, Mateo 27 y todos los textos como Hebreos capítulo 8 hablan de que Cristo hizo un nuevo pacto. Número 2, la palabra semana en Daniel es literal y es de 7 años. Cristo no hizo un pacto de 7 años, nunca lo hemos visto, sino que hizo un pacto que es un pacto eterno, no temporal. Por eso no encaja aquí. De manera que tenemos que entender entonces que la muerte de Cristo ocurrió después de las 69 semanas y antes de las 70. Que la destrucción del templo ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo. 40 años. Después de 7 años, 40 años. Número 3, que Cristo no hizo un pacto de 7 días. Cristo no hizo un pacto de 7 años con nadie. Otro evento, el surgimiento de la iglesia, el libro de Efesios, capítulo 3. Pablo dice que había un misterio que no había sido revelado a las generaciones pasadas con relación a los gentiles. Anote eso, de que Dios iba a hacer que los gentiles fueran copartícipes. Escuche bien, hermano. Y que pertenecieran al mismo cuerpo donde estaban incorporados los judíos. Efesios capítulo 3. Mateo 16. Cristo le da a Pedro la revelación de que él iba a construir una asamblea de él. Dice, yo edificaré mi iglesia. Oikonomos, construir. Y que esa iglesia iba a estar conformado por gentiles y por judíos. Efesios 2:14. Y Efesios 3 habla de esta incorporación de los gentiles, de lo que llama Pablo en Romanos 11:24, 25, 26, como las flor silvestre, ¿verdad? O olivo silvestre. Eso los gentiles iban a ser injertados, ¿verdad?, en el cuerpo y que iban a formar un solo cuerpo con los judíos. Esto era un misterio. Esto ocurre después de la muerte de Cristo. Y esto ocurre 50 días después de la muerte de Cristo y todavía la iglesia está siendo formada. Gloria sea al Señor. Entonces, este evento de la iglesia que fue también profetizada en el Antiguo Testamento, si usted no sabía, Isaías 49. Mire, hermano, yo tengo mis anotes acá, mis anotes personales, ¿ok? La cual yo lo utilizo para mis libros. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que Isaías, capítulo 49:6, habla de los gentiles siendo alcanzados por el evangelio. Se cumple en el libro de Hechos, capítulo 13:47. Oseas 2:23 hace referencia a los gentiles, una aplicación que la vemos cumplida en Romanos capítulo 9. Isaías 56, Zacarías 12:11, que habla también de un pueblo que no sería pueblo que Dios alcanzaría. Amós 9:11, que es mencionado específicamente en el libro de Hechos capítulo 15:14, 15:17, tiene su cumplimiento en la iglesia gentil. Isaías 19, al llamarle Egipto mi pueblo, está profetizando a distinción de Israel, que es la herencia de Jehová, de que iba a haber un pueblo que iba a ser pueblo de Dios, que no era pueblo de Dios. Deuteronomio 32:25 hace referencia a Romanos 10:19. Yo quisiera citársela, leérsela como en otro estudio, pero el tiempo no me da. De manera de que la iglesia, escuche bien, como un cuerpo conformado por los judíos y que los gentiles forman parte de ese cuerpo, lo encontramos en 1 Corintios 12:12, Efesios 4:1, Efesios 1:22, Colosenses 1:18 y Romanos 12:4. No es solamente que el Mesías iba a morir,
sino que después de la muerte del Mesías, el templo será destruido 40 años después de su muerte, y que Cristo conformaría una iglesia que inició en el día del Pentecostés y hasta el sol de hoy se está cumpliendo. Que Cristo hizo un nuevo pacto con la iglesia, con esa iglesia que nació, escuche bien, en el día del Pentecostés, hizo un nuevo pacto, kainos, diaseke en griego, hadas berit en hebreo, y que Cristo no hizo un pacto de 7 años. Por tanto, estas razones nos llevan a nosotros a pensar de que hay una pausa profética que aún no se ha terminado. Alabado sea el Señor. Esto, hermano, usted tiene que responder, si usted tiene respuesta. En el libro de Daniel, gloria sea el Señor, cuando habla de la última semana, cuando dice que hará un pacto con muchos, lógicamente ese pacto con los muchos no puede ser Cristo. Pues, primeramente, no fue Cristo, porque Cristo no vino a confirmar un pacto, y confirmar Galvar es hacer prevalecer. Cristo vino a hacer un nuevo pacto. Usted anote ahí Hebreo 8 y lea para que usted vea cómo se da por viejo el primer pacto y a punto de desaparecer. Como el apóstol Pablo dice constantemente: Dios nos ha hecho ministros de nuevo pacto bajo mejores promesas. Cuando Cristo derrama su sangre y dice: este es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros derramado. Cristo, y lógicamente, si ese hubiera sido el pacto que se refiere a Daniel 9:27, entonces el pacto hubiera sido por 7 años. De manera de que tenemos que esperar el cumplimiento de la última semana. ¿Dónde está la última semana? Con la última semana se cumplen los eventos que ya hemos hablado. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al Santo de los Santos. Permítame decirle que de estas 6 cosas, 3 se han cumplido. Sí, hermano, 3 se han cumplido. Y ese es el evento que nosotros vamos a explicar el otro jueves. En la cruz, Cristo terminó la prevaricación, puso fin al pecado y expió la iniquidad. Hablando en el sentido espiritual, el principio del pecado fue eliminado en la cruz. ¿Okay? Esto es importante. Pero esto lo cumplió Cristo, gloria sea el Señor, como Mesías sufriente. Isaías 53, el siervo que llevaría nuestros pecados y que Jehová cargó sobre él el pecado nuestro. Gloria sea al Señor. Y también en Hebreo 9:15, como dice la hermana, ya íbamos para allá, gloria sea al Señor, donde textualmente aquí el autor de los Hebreos, que no es Pablo, hablamos de eso, gloria a Dios, cita: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En la muerte, en la cruz, Cristo expió nuestros pecados. Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Libro de Romanos, capítulo 3, que también es un texto bastante poderoso, cita de manera literal, especialmente el verso 26. Vamos a leer el verso 24, la cual dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación, escuche bien, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén, mi hermano Manuel. Entonces, amados hermanos, hay 3 cosas que no se han cumplido, que es la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al Santo de los Santos. Estamos de acuerdo con algo, y quiero que sepan de manera contundente que cuando habla de ungir al Santo de los Santos, no habla de una persona, habla de un lugar. Elvi Caballoso, en su libro, ¿verdad?, sobre Daniel, lo cita contundentemente y lo dice: habla de un lugar. ¿Ok? Pero yo quiero ahora enfatizarme en algo. Yo quiero enfatizarme en la palabra que se utiliza aquí con traer la justicia perdurable. ¿Ok? Aquí la palabra traer, poner fin a los pecados, ¿verdad?,
y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. La palabra perdurable es un sustantivo masculino y viene de una palabra que es olam. Escuche bien, que es perdurable, permanecer, perpetuo, que se traduce como eterno. ¿Ok? Esta justicia eterna la trae Cristo. Quiero que sepa que los primeros tres aspectos, como expiar el pecado, la iniquidad y la prevaricación, fue algo que cumplió Cristo como Mesías sufriente en la cruz. Pero cuando Cristo regrese como Mesías príncipe, una de las cosas que él va a traer es la justicia eterna. El apóstol Pedro, ¿verdad? Hablando sobre esto, dice, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La palabra mora, ahí, que usa el apóstol Pedro, muy importante. Mire, hermano, esto está poderosísimo. Es una palabra que en el texto griego no es muy común y se usa pocas veces. La palabra que se utiliza en el texto griego es la palabra que también se utiliza en Colosenses capítulo 2, verso 9. Pero aquí la palabra que se utiliza para morar es kaitokeo en griego, que es un verbo presente activo. Y esta palabra significa kaitokeo, una morada, un habitar, un alojarse permanentemente. En el Colosenses capítulo 2, verso 9, dice que en Cristo habita la plenitud. Kaitokeo, se alojó permanentemente. El apóstol Pedro dice, nosotros esperamos la justicia perdurable, permanente, la que va a durar para siempre. Y es la misma palabra en hebreo que se utiliza para la justicia perdurable. Olam, la justicia eterna. Eso lo va a traer Cristo. Y eso todavía no se ha cumplido. Ok, eso aún no se ha cumplido por parte. Sellar la visión. Me llama la atención aquí la palabra sellar. Pongan atención que esto es bastante importante. ¿Qué significa con sellar la visión? Miren, la palabra sellar, que es un verbo cual, infinitivo, viene una palabra que significa hatam en hebreo, que significa señalar, firmar, poner fin. Me llama la atención porque se está refiriendo a dos cosas. Se está refiriendo a una visión y a una profecía. Sellar la visión y la profecía. Yo quiero que usted sepa qué significa visión y qué significa profecía aquí. Visión aquí es un sustantivo masculino singular y también lo es profecía. Visión aquí es de Jasón, que viene de una visión, ¿verdad? Profecía. Y la profecía también aquí viene de Nabi, que significa también profeta. ¿Cuál es la diferencia? El primero hace, la profecía tiene que ver con un hombre inspirado dando un oráculo, una palabra profética. ¿Okay? Mientras que la palabra visión por sí mismo, esto es importante que usted sepa la diferencia, gloria sea el Señor, es una palabra que viene y que connota simplemente una profecía. O sea que aquí está hablando de sellar, confirmar, señalar la visión de un profeta. Ahí, Padre amado, entienda lo que estamos hablando. ¿Y de qué se está hablando? Se está hablando no a partir de Jeremías, se está hablando a partir del verso 25, de la visión. Recuerde que Daniel le dice, te voy a enseñar, entiende pues la visión. Ahí, santo Dios. Esa visión se va a sellar cuando Cristo, el Mesías, regrese. Ese Mesías, esto es importantísimo, hermano, iba a morir, ¿verdad? Ese Mesías, gloria sea el Señor, vi como Mesías sufriente, trajo la expiación, como ya explicamos, trajo el fin al pecado, gloria sea el Señor, pero fin como principio interno, que ya nosotros no nos domina el pecado, que Dios está preparando al pueblo espiritualmente, y ahora viene la parte literal, física y política. Quiero que sepa eso, donde el Mesías va a venir a poner la justicia perdurable, va a venir a poner lo que se llama, a sellar la visión del profeta, de las profecías de un profeta, especialmente la que tuvo Daniel, y a unir al Santo de Santos, que hace referencia a un lugar santo. ¿Qué implica esto de unir a un lugar santo? Tiene que ver, escuche bien, hermano, tiene que ver con lo que es un templo. Ojo con esto. Y un templo en la esperanza mesiánica está ligada intrínsecamente a un Mesías.
La visión de Daniel termina con el Mesías reinando, lo vamos a ver posteriormente, y en la escatología judía, y le invito a que busquen los Salmos de Salomón, donde este documento profético, años 70 antes de Cristo, ya refleja lo que el Mesías iba a hacer. Y lo que esperaban los judíos del Mesías es la instauración del reino. Ojo con esto. El ladrón de la cruz le pide, Lucas 23, le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escucha. José de Arimatea esperaba el reino. Cristo oró y dijo que venga tu reino. Lucas 13 habló de la salvación con relación al reino que se iba a instaurar, donde iban a estar los patriarcas y iban a estar todos los profetas. Esto es importante. Cristo viene, cuando venga, va a instaurar el reino. Se va a manifestar literal y políticamente el reino. Y ese reino incluye un templo, que lo vamos a ver más adelante, gloria sea el Señor. Incluye a él como Mesías, y esa venida de ese Mesías incluye lo que se llama la justicia perdurable y el sello de la visión, especialmente Daniel 7, 24 y 25, cuando al Hijo del Hombre, ¿verdad?, se le da dominio sobre todas las naciones.